¿Sabías que pequeños detalles pueden estar arruinando tu sala sin que lo notes? Por eso en este video te mostraré 3 errores graves que muchas personas cometen y que podrían estar destruyendo el estilo y la funcionalidad de este espacio tan importante. Pero no te preocupes, porque también te enseñaré a identificarlos y qué hacer para solucionarlos de inmediato. Quédate hasta el final porque te aseguro que descubrirás cuál es el consejo clave que transformará tu sala en un lugar moderno. Empecemos. Y el primero de los errores que vamos a hablar es un sofá demasiado grande. Un sofá de gran tamaño puede ser un error costoso en la decoración de tu sala. Y aunque un sofá amplio puede parecer atractivo, su tamaño puede cargar el espacio, dificultando la circulación y restando protagonismo a otros muebles de la sala. La clave está en considerar la escala del sofá en relación con el tamaño de la sala. Al elegir un sofá más pequeño pero cómodo, ganas espacio. Y de igual forma, abres la posibilidad de incorporar otros elementos del diseño. Estos complementos realzan la decoración moderna de tu casa sin sobrecargarla. Recuerda que en el diseño de interiores la proporción es esencial y un sofá bien elegido transforma tu sala en un espacio acogedor y sofisticado, sin sacrificar la funcionalidad. Al haber descubierto cómo los sofás demasiado grandes pueden afectar tu sala, ahora enfoquémonos en un error igual de común, pero fácil de evitar: elegir mal los colores de las paredes. Esto puede impactar enormemente la apariencia y la sensación de tu sala, ya que los tonos que escojas pueden realzar la decoración moderna o, por el contrario, hacer que el espacio se sienta opresivo. Los colores claros y neutros, como el blanco y el beige, pueden hacer que una habitación pequeña se sienta más amplia. Por otro lado, los colores oscuros pueden agregar profundidad y elegancia, pero deben usarse con cuidado para no recargar el espacio. La paleta de colores debe complementar el equilibrio y los accesorios, creando una cohesión visual. Recuerda que en el diseño de interiores el equilibrio es la clave. Por eso, antes de decidirte, tómate el tiempo para probar muestras y ver cómo se ven en diferentes momentos del día. Pasemos a otro error que puede impactar tanto la funcionalidad como la estética de tu espacio, y es la mala ubicación del televisor, ya que esto puede arruinar la experiencia del entretenimiento. Colocarla demasiado alta o demasiado baja puede provocar incomodidad visual e incluso problemas de postura. La distancia entre el televisor y los asientos también es importante para una visualización óptima. Y para esto se recomienda que la distancia sea al menos el doble del tamaño de la pantalla del televisor. Además, tienes que evitar reflejos de luz natural o artificial en la pantalla, ya que esto puede dificultar la visualización. Para lograr una integración armoniosa, el televisor debe complementar con el diseño. Considera usar muebles para las salas o soportes que te permitan ocultar los cables para mantener un aspecto limpio y ordenado. Después de hablar de la mala ubicación del televisor, ahora vamos a pasar a un detalle que muchas veces no se toma en cuenta, y es elegir las cortinas que no van con tu sala. En este caso, un error común es optar por cortinas de longitudes incorrectas. Las que son demasiado cortas pueden dar la impresión de que la habitación es más pequeña, mientras que las que arrastran en exceso pueden verse descuidadas. La regla general es que las cortinas lleguen hasta el suelo o que los rocen ligeramente. Esto crea una sensación de elegancia y de amplitud. Además, es importante prestar atención al material y al color. Si tu sala tiene una decoración moderna, unas cortinas ligeras en tonos neutros pueden complementar el espacio. En cambio, si buscas algo más sofisticado, puedes optar por telas gruesas o texturas interesantes. Las cortinas deben armonizar con la paleta de la sala. Los colores demasiado llamativos pueden romper la armonía, mientras que tonos que complementen el mobiliario y las paredes creará un ambiente cohesivo. Y no te olvides que las cortinas, aparte de decorar, también regulan la luz y ofrecen privacidad. Si recibes mucha luz natural, unas cortinas translúcidas o con forros pueden proteger tus muebles y mantener la temperatura. Por eso, elegir bien las cortinas es invertir en el confort y el estilo de tu hogar. Como ya hemos mencionado la importancia de elegir bien las cortinas para realzar tu sala, ahora vamos a otro tema que puede pasar desapercibido pero que afecta directamente la comodidad. Y es olvidarse de la circulación.
Y cuando hablo de circulación, me refiero a la forma en que las personas se mueven dentro del área, cómo entran, cómo salen y cómo se desplazan cómodamente. Si los muebles están mal distribuidos o demasiado cerca uno del otro, el espacio se siente claustrofóbico y desordenado. Para evitar este problema es fundamental dejar caminos claros y libres de obstáculos. Por ejemplo, entre un sofá y una mesa de centro debe haber suficiente espacio para que puedas caminar sin tropezar. Y aquí hablamos aproximadamente entre 60 y 90 centímetros. Lo mismo aplica para las áreas de paso hacia las puertas, las ventanas y los pasillos. Si tu sala es pequeña, prioriza muebles para salas funcionales y de dimensiones adecuadas, pero sobre todo que no interrumpan la fluidez. Recuerda que no se trata de llenar cada rincón de la sala, sino encontrar un equilibrio entre el estilo y la funcionalidad. Dejar espacios para moverse es la clave, pero hay algo que incluso las salas mejores organizadas no pueden compensar, y es una mala iluminación. Y este es un error común que muchos cometemos, y créeme, que puede arruinar por completo cualquier ambiente. Cuando la iluminación de los interiores es pobre e incluso los muebles más elegantes y las decoraciones más cuidadas lucen apagadas. Y es que el problema más común es depender únicamente de una fuente de luz principal, como por ejemplo la lámpara del techo. Esto crea sombras duras y deja rincones oscuros, haciendo que el espacio parezca más pequeño y menos acogedor. Por eso es fundamental apostar por una combinación de luces, como por ejemplo usar iluminación ambiental, como lámparas de pie o de mesa, para añadir calidez. Estas complementan con luces de acentos como focos dirigidos a cuadros o estanterías para destacar detalles decorativos. Otro aspecto importante es elegir bombillas adecuadas. Las luces LED son más eficientes energéticamente y también ofrecen distintas temperaturas de color. Para una sala acogedora, opta por tonos cálidos entre 3000 y 4000 Kelvin. Esto va a crear un ambiente agradable y relajante. Y nunca olvides aprovechar la luz natural. Mantén las ventanas despejadas con cortinas ligeras o persianas que permitan el paso de la claridad. Esta es la clave para lograr una decoración moderna y funcional. La iluminación puede realzar tu sala siempre y cuando la hagas como tienes que hacerla. Pero hay otros detalles claves que muchos pasan por alto y que puede arruinar por completo el diseño. No colgar cuadros. Este error es más común de lo que parece y puede hacer que tu sala se sienta vacía y sin personalidad. Los cuadros, fotos o cualquier tipo de arte en las paredes complementa el diseño y al mismo tiempo cuenta una historia que refleja tu estilo. Por eso, al dejarlas desnudas, sin ningún elemento visual, puede hacer que el espacio luzca incompleto, como si faltara vida. La clave está en elegir piezas que se integren con el resto de la decoración. Por ejemplo, si tienes una paleta de colores neutros, cuadros con tonos cálidos o neutros pueden aportar calidez sin desordenar. Además, asegúrate de tomar en cuenta el tamaño. Un cuadro muy pequeño en una pared grande se pierde, mientras que uno muy grande en un espacio reducido abruma. También es importante la altura al colgar los cuadros. Una regla básica es colocarlos a la altura de los ojos, para que se aprecie sin esfuerzo. Si estás creando una galería con varias piezas, busca un equilibrio entre los tamaños y las formas para lograr una composición armoniosa. En diseño de interiores, los cuadros son esenciales para añadir profundidad y carácter. Un cuadro bien elegido no solo decora, también refuerza la decoración moderna de tu sala, haciéndola sentir más sofisticada y acogedora. Ya vimos cómo colgar los cuadros transforman tus paredes, pero hay algo más que puede arruinar la armonía de tu sala, y es llenarla con demasiados accesorios pequeños. Uno de los principales problemas es que los accesorios pequeños tienden a dispersar las miradas, haciendo que el espacio parezca más ocupado de lo que está. Y por eso, en lugar de crear un ambiente acogedor y equilibrado, terminas restándole protagonismo a las piezas más grandes y significativas. La clave para evitar estos errores es elegir menos accesorios, pero que tengan mayor impacto visual. Por ejemplo, en lugar de llenar la mesa de centro con muchas figuras pequeñas, opta por un jarrón llamativo o un libro de diseño elegante. Esto crea un punto focal y da al espacio un aspecto más ordenado y sofisticado. Igual, agrupar accesorios en bandejas o sobre estantes puede ayudarte a mantener el diseño cohesivo sin que los elementos se vean dispersos. Pero otro error común que afecta la armonía visual es no definir un punto focal.
El punto focal es esa característica que captura la atención de inmediato y que da cohesión al diseño. Puede ser una chimenea, un cuadro imponente o una escultura interesante. Sin un punto focal, los ojos no saben hacia dónde dirigirse y el resultado puede ser visualmente incómodo. Una sala con una decoración moderna siempre incluye elementos que destacan y organizan el espacio. Para corregir esto, selecciona un elemento que realmente te encante y que pueda ser el protagonista del espacio. Si es un cuadro, cuélgalo a la altura adecuada y asegúrate de que tenga suficiente espacio alrededor para que brille. Si eliges una chimenea, resáltala con detalles como jarrones o vela. E incluso un sofá llamativo con cojines bien seleccionados puede ser ese punto focal. Y es que el truco está en mantenerlo simple. Un punto focal definido guía las miradas, pero si luego recargamos elementos claves como la mesa de centro, el equilibrio se pierde. Por esta razón te mostraré por qué menos es más al decorar tu mesa de centro. Una mesa de centro es uno de los muebles para salas más visibles, pero también uno de los que más fácilmente puede terminar sobrecargado. Cuando la llenamos con objetos pequeños como libros, velas, flores y recuerdos, el espacio puede sentirse pesado, robando atención al resto de la decoración. En lugar de apilar montones de libros, elige uno o dos con portadas llamativas y combínalos con floreros sencillos o velas elegantes. También recuerda que la mesa de centro tiene un propósito funcional, ya que este es el lugar para colocar bebidas o apoyar el control remoto, incluso descansar los libros o tu taza de café. Y si está abarrotada de adornos, pierde la utilidad práctica, haciendo que el espacio se vea menos acogedor. Elegir piezas decorativas que reflejen tu estilo y que se integren en el resto del diseño hará que tu mesa de centro sea el toque perfecto dentro de una decoración moderna. Una mesa de centro bien equilibrada transformará tu sala. Pero si no tienes una alfombra que marque todo el espacio, parecerá que algo falta. Este elemento, que añade calidez y textura, también ayuda a definir el espacio, creando una sensación de cohesión entre los muebles para salas. La elección de la alfombra adecuada va más allá del color y del material. Se trata de proporciones. Una alfombra muy pequeña hace que la sala se vea desproporcionada, mientras que una que abarque el área correctamente unirá visualmente el sofá, la mesa de centro y los sillones. Por ejemplo, una alfombra que permite que al menos las patas delanteras de tus muebles estén sobre ellas genera equilibrio y armonía. Y además de esto, una alfombra puede ser un toque especial que eleva el diseño de tu sala. Desde patrones modernos hasta texturas suaves y acogedoras, este elemento añade carácter y personalidad a tu espacio. Si tu sala tiene una paleta de colores neutros, una alfombra con un diseño vibrante será el detalle que le dará vida. Por otro lado, si ya tienes muchos elementos decorativos, una alfombra simple puede aportar calma. Y otro elemento que puede ser un error y que afecta tanto la funcionalidad como la estética es no contar con una mesa auxiliar. Las mesas auxiliares no solo son decorativas, su propósito va más allá. Y esto porque ofrecen soluciones prácticas para actividades cotidianas, como tener un lugar accesible donde apoyar los elementos pequeños o mantener áreas despejadas para los invitados. Además, estas pequeñas mesas te van a ayudar a optimizar el uso del espacio, añadiendo valor estético y funcional al diseño. Al elegir las mesas auxiliares, busca modelos que se integren en tu decoración moderna, como mesas con líneas simples, acabados en madera, metal o vidrio. Su distribución estratégica mejora tanto la comodidad como la apariencia de la sala, convirtiéndola en el elemento esencial para complementar los muebles. Mientras que las mesas auxiliares aportan funcionalidad, otro error es pasar por alto no incluir un espejo, ya que este es un elemento que transforma por completo el ambiente de tu sala. Y es que un espejo no solo es funcional, también tiene la capacidad de transformar la habitación, al crear ilusión de mayor amplitud y mejorar la iluminación de interiores. Colocar los espejos estratégicamente hace que las salas pequeñas parezcan más grandes y luminosas. Por ejemplo, al reflejar una ventana o una fuente de luz, lograrás duplicar la claridad del espacio, haciéndolo sentir más acogedor y vibrante. Además, un espejo con un diseño atractivo se convierte en un elemento decorativo que añade estilo y personalidad al ambiente. Sin embargo, no se trata de colocar un espejo en cualquier lugar.
Es importante pensar en el ángulo y el reflejo. Si el espejo muestra un rincón desordenado o sin interés visual, pierde su propósito. En cambio, si lo colocas frente a un punto focal en una área bien decorada, va a reforzar la estética de la sala y reflejará una bonita imagen. Como ves, estos pequeños detalles pueden estar arruinando tu decoración sin que te des cuenta. Pero lo bueno es que aquí tienes todas las alternativas para solucionarlo. Aquí te voy a dejar otro video igual de espectacular. No olvides darme un like, compartir este video, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que sepas inmediatamente cada vez que yo suba un nuevo video. Un beso, Dios te bendiga y hasta el próximo. Bye.